como el arte de perder el tiempo. Porque la verdad, tantas veces postergamos planes, proyectos, tareas, cosas que tenemos que hacer y nos quedamos allí en esas meras intenciones, en esos buenos deseos. Y a veces creemos que el querer es poder, pero realmente ello no funciona así. El querer es un simple deseo, es un simple anhelo que tenemos. Y cuando estamos imbuidos, estamos de repente metidos en el tema de la procrastinación, vemos que ese deseo de querer hacer las cosas termina siendo postergado mañana, tarde y noche, día tras día, semana tras semana, mes a mes y quizás hasta año tras año. Y esos proyectos que tenemos en la mente nunca lo desarrollamos. Decimos, mañana lo hago, mañana lo voy a hacer. Y llegas a un momento dado en tu vida que te das cuenta que hay otras personas que han logrado avanzar en aquello que tú mismo también deseabas. Y entonces te puede venir la frustración, te viene el estrés, te viene la angustia, te viene la ansiedad, te viene un problema de salud mental. Y todo por una situación de falta de decisión o de alguna técnica que uno necesita para poder cambiar ese estilo de vida que nos está haciendo procrastinar constantemente al punto de ver cómo es que nos deja el tren de las oportunidades. Porque las oportunidades cuando llegan hay que chaparlas. Y hay que estar listos, hay que estar decididos para inmediatamente emprender. Y si no llega la oportunidad, crearlas. Pero ¿cómo vas a crear oportunidades si estás aún durmiendo hasta tarde? ¿Cómo vas a crear oportunidades si es que dejas pasar el tiempo una y otra vez? Y allí justamente es donde apuntamos con el programa de esta noche para poder entender si existen algunas técnicas que nos puedan ayudar a superar todo ese escenario de frustración que incluso nos provoca el procrastinar. Así que estamos una vez más aquí en los estudios de Exitosa, llegada inmediatamente, directamente desde Estados Unidos de Norteamérica, Claudia Martínez, coach experta en programación neurolingüística. Hola Claudia, ¿qué tal? Hola Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas. Ya los extrañaba ya verlos en vivo. Te extrañamos, pero es una buena oportunidad porque si tú llegas a Estados Unidos, te tomas un tiempo, un periplo, es porque en cierto modo nos puedes dar esas luces de cómo dejar de procrastinar, dejar de perder el tiempo. Sí. Porque ese viaje no ha costado poco. Esos son gustos que uno se puede dar después de trabajar bajo sol, bajo sombra, sin perder el tiempo. Correcto, sí. Y hay varias cositas dentro de la procrastinación porque también mucho ojito a la gente que no puede dejar, que yo era una de ellas, de trabajar y encontrar ese balance y a veces sentir que estamos perdiendo el tiempo si no hacemos nada, ¿no? Hay que encontrar ese balance, esa línea entre cuándo estamos procrastinando, cuándo estamos dejando de hacer algo importante y cuándo es que nos sentimos mal por dejar de hacer cosas también. Claro, identificando si es que hay algunos factores que nos están limitando a conseguir nuestras metas, que sería otra situación. Una cosa, creo, Claudia, es tener todo el tiempo del mundo, los recursos del mundo y no hacerlo. Exacto. Sobre todo cuando tienes que cumplir ciertos deadlines, ciertas fechas límite. Y antes que entremos así de lleno al tema, te quiero contar que tengo una guía que les he hecho para el día de hoy. Y tú sabes que yo todos los martes me preparo para el tema que vamos a hacer. Así que si alguien quiere los detalles específicos de lo que vamos a hablar el día de hoy, los invito a escribirnos al 953-483-1110. Ya me lo aprendí. Así que los invito a escribirnos, a pedir la guía 953-483-110. Ahí les vamos a dar un documento extenso de lo que vamos a conversar el día de hoy y cómo poder evitar, cómo poder pasar la procrastinación, que creo yo que es algo que a todos nos pasa. Sí, nos ha sucedido muchísimo eso. Y a veces yo siento, Claudia, que me sigue pasando a mí. Pero yo intento justamente encontrar aquello que estás mencionando, un balance. ¿Estoy procrastinando o hay factores que me impiden avanzar con las metas que tengo pendientes? Y hay momentos que digo, no, hay situaciones externas que me están afectando en el cumplimiento de proyectos. Que te distraen mentalmente. Que me distraen, claro, que me distraen en el sentido de que me mantienen ocupado en otras cosas. No que me distraen mirando TikTok o mirando película a media mañana. En ese tipo de distracción, no. No es una pérdida de tiempo, sino que tengo otras cosas que hacer y a veces llega un momento de conflicto y hasta de angustia. Claro. Y digo, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué lo sigo postergando? Y hasta me siento mal emocionalmente. Claro.
o por qué no puedo hasta empezar, ¿no? Ujú. Porque a veces ya empezamos o a veces ni siquiera hemos dado ese primer pasito de empezar a hacer algo. Y algo que quiero descontar de la conversación es, hay personas neuronormales, o sea, Ya. no son neurodivergentes, es un cerebro típico que funciona sin ningún problema, pero tenemos que descontar que lo que vamos a hablar el día de hoy no incluye a las personas neurodivergentes, que son las que tienen algún tipo de trastorno de déficit de Ya. atención, a las que se le dificulta por naturaleza empezar o terminar una tarea. Ahí es mucho más difícil. Exacto, es mucho más difícil. Entonces, quiero empezar descontando ese tipo de trastornos o de categoría porque tiene otro tipo de abordaje. Ujú. Entonces, a las personas normalitas que estamos perdiendo el tiempo en TikTok, para esas va este programa y seguro que les va a ayudar las herramientas que les podamos dar el día Aquellos de que hoy. tienen un déficit de atención tienen una justificación válida. Claro, o sea, es un tema del cerebro que no puede Claro. empezar, que le cuesta o que está muy distraído. Y lo que yo te decía, a veces también estás distraído a veces sí estás distraído por el TikTok o porque Ujú. estás conversando o porque en la cantidad de cosas que haces te distraes. Ujú. Eso, por ejemplo, es algo que me pasa a mí mucho. A veces digo, le tengo que mandar una información a Pilar. Uy, pero me ha escrito Pedro, le voy a responder a Pedro. Uy, a Pedro le tengo que mandar este link. Entonces, esa cadena de cosas, cuando tienes muchas Ujú. cosas que hacer, puede afectar el buen funcionamiento de las cosas que tienes que cumplir. Ujú. Eso podría ser una falta de organización o puede ser un exceso de cosas por hacer, que nos puede dar la sensación de estoy procrastinando, no estoy haciendo, pero Estás perdiendo el tiempo. porque no estás viendo más abajo, claro. Claro, no encuentras la raíz del problema, Exacto. pero si encuentras la raíz del problema, lo puedes superar. Exacto, exacto. Y Claudia, ¿y hay alguna manera de poder identificar esos problemas? Porque uno de repente puede sentir que está perdiendo el tiempo con proyectos que está llevando en su mente, en sus deseos hace muchísimo tiempo, pero que Ujú. no da ese primer paso. Y no porque no quiere, sino porque no, quizá no puede, realmente no puede. ¿Hay alguna forma de identificar? Antes que nos expliques, y yo quiero habilitar líneas telefónicas para que la gente nos pueda contar sus experiencias sobre ese tema, la procrastinación. 251-9422, 467-4499 y el 940-800-800. ¿Por qué perdemos tiempo en cumplir nuestras tareas? ¿Qué es lo que nos pasa? Esa es la pregunta que estamos planteando, Claudia. ¿Hay algo que nos permita poder identificar a tiempo Ujú. esas distracciones que estamos teniendo y que a la larga o a la corta nos va a terminar frustrando? Sí, yo pienso que cada persona es distinta, ¿no? Cada Ujú. persona se conoce y cada persona aborda las dificultades de distinta manera. Una manera que tú podrías tener fácil de detectarlo es de repente poniéndote, voy a intentar hacerlo 3 veces. A la primera no lo hice, no lo terminé. ¿Por qué no fue? Ujú. Ah, es que tuve que trabajar de repente, razones válidas. Segunda vez, uy, no me distraje porque estuve viendo el TikTok. Si a la tercera no logras empezar o terminar lo que tienes que hacer, es momento que te detengas a pensar si realmente las razones que estás abordando son válidas para no iniciar o terminar una tarea. Porque el pararte y el reflexionar, el decir, ya, ¿cuál es la razón verdadera? De repente no quiero hacerlo, ¿no? Que también es una Probablemente. razón válida. La procrastinación está muy ligada a la motivación y la motivación está muy ligada al deseo de hacer las cosas, de no tener suficiente interés en hacer ciertas cosas. Entonces, es bueno que también seamos honestos si es algo que no quieres hacer. Y que probablemente también estás intentando abarcar muchísimo. También. Hay ese refrán que versa, el que mucho abarca, poco aprieta. Ujú. ¿Qué es lo que, por ejemplo, a mí me ha pasado constantemente en los últimos tiempos? Perdón, me corrijo. Hasta hace como unos 3 o 4 meses atrás me Ujú, pasaba. ujú. Intentaba hacer esto, aquello, lo otro, y me daba cuenta que hacía poco de todo, Claro. o simplemente nada. Ajá. Y hasta que dije, no, aquí estamos fallando, Pedro. Acá tienes que poner en orden tus prioridades. Ujú. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es lo que puedes postergarlo para después? ¿Por Ujú. dónde podemos avanzar? Y es también un acto de sincerarse a sí mismo Exacto. en nuestras capacidades porque todo no podemos hacerlo. Ujú, tal cual. Y te diría que una razón poco explorada para la procrastinación es el miedo al fracaso. A veces hay cosas o retos que asumimos que creemos que van a funcionar muy, muy bien, que lo vamos a hacer súper bien, pero de repente hay un miedo interno de saber que no vamos a poder culminar esa tarea o saber que de repente es algo muy difícil que va a requerir mucha energía de tu parte para poder hacerlo.
y no empezamos por eso también. Puede ser por miedo al fracaso, por una falta de claridad también de repente de cuál es el objetivo, por qué estoy haciendo esto. Te diría que muy poquita gente se cuestiona eso a fondo, ¿no? A veces decimos, me falta organización o lo que hemos tratado, yo soy así. Sí, Yo que soy así. una justificante que no debemos estar trayéndolo constantemente cuando hay tanta cosa que podemos avanzar en la vida. Vamos inmediatamente, Claudia, a la comunicación a través del 251-9422, el 467-4499 y el 940-800-800. Esto es Despierta tus emociones y estamos en estos momentos en la comunicación con Robert, que nos llama desde La Victoria. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué Hola, ¿qué gusto de tal, saludar. Robert? Mucho gusto, Bien, Robert, gracias. conversar contigo. Cuéntanos, Robert. ¿Por qué perdemos tiempo? A ver, ¿por qué perdemos tiempo en cumplir nuestras tareas? Bueno, voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Yo, por ejemplo, quería terminar mi posgrado, ya tenía que pasar 10 años para poder sustentar la residencia. Pero hay cuestiones obviamente económicas y que también el mercado a veces también nos exigen para analizar, para seguir avanzando en nuestra carrera. Pero hay cuestiones que nosotros formamos pareja, formamos familia, tenemos hijos y hay otras tareas que obviamente tienen que cumplirlas. Porque si dejamos aquí, y como dice el que mucha barca, poca aprieta. Entonces tenemos que tenemos que dar un escalafón también Ya. prioridades, ¿no? De repente el trabajo primero, la familia, tus hijos, sus colegios y otras tareas más que tienes que asumir como padre, ¿no? En ese rol que yo tengo. Entonces, hay muchos aspectos, tanto Uy, Robert, se nos haciendo la comunicación. Robert, te estamos perdiendo. A ver, vamos a mejorar la comunicación con Robert, que nos llama desde La Victoria. A ver, ahora sí, Robert, nos estabas diciendo, te seguimos escuchando. Entonces hay muchos aspectos, tanto internos y externos, que de alguna manera imposibilitan, obviamente, cumplir esas tareas. Ya. Robert, y dinos algo, ¿te ha pasado ello? ¿Hay algunas situaciones que en su momento de repente dijiste, estoy perdiendo el tiempo, y luego intentaste ordenar, clarificar tus ideas y prioridades? Cuando tú enfocas más que todo resaltando el tiempo, porque el tiempo no nos permite retroceder. Lamentablemente no podemos. Yo quisiera detener el tiempo, por ejemplo, a veces yo no quisiera cumplir años, ya por ejemplo, quisiera aquí, pero yo me doy cuenta y miro atrás y qué es lo que he logrado. Entonces dije, he logrado mucho, poco, o me he enfocado más en cosas más superfluas, o no he tomado yo la prioridad. O sea, hay mil cosas, muchos factores, ¿no? En lo profesional, en lo familiar, como en lo laboral también. Ya quisiéramos hacer todo, pero no se puede, tienes que enfocarte en algo. Y a veces en ese algo que tú te empeñas y después dices, valió la pena hacer todo este esfuerzo, y no ves de repente el fruto económico, o de repente el logro que tú estabas buscando, ¿no? Hay muchas cosas. No sé si la especialista que me está escuchando me está logrando entender, Sí. y para que pueda focalizar de repente las múltiples tareas que tenemos. Perfecto, Robert, gracias por la Gracias. llamada. Sí, No, algo, gracias a ustedes. gracias. Sí, Algo que rescato y que resalto de lo que ha dicho Robert es que él dice lo de su posgrado, ¿no? 10 años. A veces una procrastinación de una tarea también se puede dar por una desconexión con tus objetivos personales. De repente tú te planteaste terminar un posgrado y en su momento que tomaste la decisión era importante para ti, lo necesitabas de repente para un ascenso, para algo específico, luego pasó esa curva y es como, ya no es tan urgente, Lo postergas. lo postergas y hay una desconexión con los objetivos personales. Lo que querías hacer ya no es tan significativo para tu vida, ya no es tan importante, ya no es tan urgente. Así que cuando hay esta desmotivación, cuando hay esta desconexión, lo bueno es mirar otra vez por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo. Otra cosa que me pareció resaltante es que a veces se relaciona mucho la procrastinación con la flojera. Ujú. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo, no siempre es flojera. Aunque se le pueda asociar, a veces tiene estas causas mucho más profundas de la falta del sentido de la motivación. La motivación está en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, perdona que te corte, Claudia. Sí. Si hablamos de motivación y hablamos de un aspecto emocional mucho más
fuerte. Mucho más profundo. Si hablamos de flojera, hablamos de un hábito que tú tienes. Claro, de un mal mal hábito hábito. de estar perdiendo el tiempo, te Sí. despiertas y lo primero que haces es agarrar el celular y te pones a ver el TikTok de las madrugadas, te actualizas luego, te levantas, te vas a desayunar con el celular a la mano y ahí se te pasa toda la mañana. Se te pasa el día. Se te pasa, ni siquiera la Haciendo mañana, scrolling. se te pasa todo el día. Sí, sí, sí. De hecho, tengo una clienta en Estados Unidos que estaba viendo y ella me decía, yo me he quitado la costumbre de tener el teléfono en la mano. Me decía, yo ya no veo TikToks, ya he evitado el scrolling, me decía ella, que es esta acción de estar haciendo pasando el videos. scroll del celular. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, porque siento que me estoy perdiendo la vida. O sea, siento que estoy perdiendo momentos con mi familia, momentos con mi hijo, momentos para mí, para desconectarme, para salir. Y viene el caso contrario, ella estaba practicando mindfulness, por ejemplo, ¿no? Ya. Que es el estado presente, que es estar como más conectado con lo que te está pasando en el presente, que puede tener esta relación con la flojera, con la motivación, con la... Hasta podría ser una baja autoestima el procrastinar por el miedo al fracaso que te decía, ¿no? Hay causas, para todo hay niveles, como dice Leslie Show, para todo hay niveles. Pero una procrastinación en un entorno superfluo puede ser flojera. Ya. Por flojera no lo hago. Yendo un poquito más abajo puede estar relacionado a la motivación. Yendo un poquito más abajo puede estar un miedo al fracaso, una baja autoestima de sentir que si no logro terminar esto que me propuse, cómo me van a ver hacia afuera y cómo me siento yo hacia adentro. ¿Cuándo esto ya se puede convertir en un daño emocional? Ok, la procrastinación es algo que no se profundiza tanto, pero que nos puede traer impacto en nuestras relaciones personales o interpersonales. Por ejemplo, si una persona se compromete con su pareja a hacer un tipo de acción y por procrastinación no la hace, puede traerle una pelea. Claro. En el trabajo, ¿no? Tienes que presentar un informe, tienes que hacer algo y por estar procrastinando, por decir después lo hago, se te acumula, hacemos así, pero esto ya no existe la ruma de papeles, ¿no? Ahora existe la cantidad de mails acumulados, de repente la cantidad de reportes que tienes que presentar, y eso te lleva a lo que tú decías, cuadros de estrés, cuadros de ansiedad. Entonces, la procrastinación cuando se te escapa de las manos, te puede traer problemas con tu entorno también. Claro, pero si hablamos de ese nivel de afectación emocional, estamos de todas formas, Claudia, hablando de situaciones que uno se puede evitar. Sí. Porque si llegas al punto de la angustia, la ansiedad, el estrés, la frustración, es porque tú puedes prevenirlo. Es un punto extremo o son puntos extremos llegar a esos niveles emocionales. Pero ¿cómo evitas llegar a ello? ¿Cómo puedes revertir ese acto de procrastinar, de estar perdiendo el tiempo muchas veces contra o sin tu voluntad? Hay una parte de conciencia de, por ejemplo, más que cómo, te diría que hay herramientas para Ya. evitar o para abordarlo, ¿no? Por ejemplo, una herramienta que funciona mucho, que a mí me gusta recomendarla, es cuando tú sientes que no te puedes concentrar, lo que hablábamos. Muchas personas tienen distinta influencia, distintos tipos de cerebro. Tú en tu casa te conoces, o sea, tú sabes si te puedes concentrar o no te puedes concentrar. Una herramienta para mantener concentraciones o tareas que puedas hacer en periodos de tiempo es una herramienta que se llama Pomodoro, Ya. como la salsita que comemos. ¿Ya? Pomodoro consiste en dividir una hora en bloques, en 2 bloques principalmente. Por ejemplo, si tú eres una persona que se puede concentrar, de repente puedes dividir la hora en 45 de tarea y en 15 de descanso. Si eres una persona que de repente no se puede concentrar mucho, de repente haces 30 o 25, 15, 30 más y completas. ¿Qué es lo que te da esta herramienta? Que los minutos que tú escojas de concentración tienes que dedicarte al 100% por 30 minutos a esa tarea. Y cuando te falten los otros 15 minutos de no hacer nada. O sea, desconectarte, irte a dar una vuelta, caminar, agarrar tu celular y hacer scroll 15 minutos, aprovechar en ir al baño, tomar agua, lo que sea en 15 minutos. Acaban tus 15
y vuelves a retomar tu tarea. Eso como hábito. Eso como hábito. Para que lo puedas cultivar como un hábito Sí. y puedas superar esos episodios de procrastinación o estar básicamente perdiendo el tiempo Ujú. en las actividades que tengas que hacer de forma diaria. Tenemos otra comunicación, Claudia, en este momento. Si estamos con Martín, que nos llama desde Los Olivos. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Martín. Cuéntanos, Martín, ¿te está Hola, pasando esto? Me pasó hace exactamente, bueno, y lo tengo marcado porque es la edad de mi hija, me pasó hace ya casi 5 años. Yo estaba joven, bueno, ya estaba casado, ¿no? Pero posponía mucho las cosas importantes referente al trabajo, a la titulación de mi carrera, ¿no? Los trabajos no los tomaba tampoco tan en serio, si veía que iba avanzando y ya me tocaba como que ascender y tenía que hacer ya como digo, presentar otros documentos, ¿no? Lo dejaba, no, mejor lo dejo pasar, mejor no después, y terminaba perdiendo el trabajo porque ya, o sea, hay muchos lugares donde te dicen, no, si no vas para arriba no sirves. Y llegó un momento en el que me decidí, dije ya es momento, fui a ver el tema de mi titulación, cogí una oportunidad para ir a trabajar a Chile, incluso mi esposa también tuvo, porque los dos hemos estudiado la misma carrera, nos salió la oportunidad de ir a los dos, y ahí quedó, bueno, me enteré que mi esposa está embarazada, ¿no? Y ya tuve que posponer todo esto hasta no sé cuándo que pueda recién retomar todos esos planes, si es que los termino haciendo, ¿no? Y Martín, ¿y cómo te sentías o cómo te sientes cuando ves ese estado de proyectos que no van avanzando? A veces o sea, no es tan solamente uno cómo los toma, porque yo siempre, por lo menos digo, ¿no? O sea, quizás ¿qué hubiera pasado si de antes me hubiera puesto las pilas, hubiera articulado, hubiera cogido oportunidades en el extranjero que tenía, ¿no? Y veo compañeros de promociones mías que sí lo han hecho. ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría? Y de ahí digo, no, pero nada cambiaría por mi hija, ¿no? O sea, mi hija la adoro y diría, nada cambió, pero también está por ahí lo que te dice la gente, ¿no? Uy, mira, ya te malograste la vida, ya no vas a poder hacer nada. Y yo hasta ahorita, no las mismas metas, pero nuevas metas que me tracé, las he podido hacer en base a esfuerzo de los dos y aún teniendo ahora a mis 2 hijos, ¿no? O sea, luego, Pero luego, Martín, de esa primera experiencia, tú ya aprendiste y supiste enfocarte mucho mejor en lo que pretendes en la vida. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Dije, no, para la comunidad de mi familia nos vendría bien tener un carrito, ¿no? Ya. Un carro que nos mueva tranquilos a mí, a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Y lo que estaba haciendo es, después de trabajar, salir a taxear y concentrarme fijamente en hacer el monto que necesitaba para pagar ese carro y no nos afecte en la economía, y lo termino de pagar este mes. Qué Y bueno. he venido haciendo cosas así, pero que me he tenido que pensar en que tengo que enfocarme muy bien, porque incluso a veces digo, no me sale una carrera, no me sale otra, y me pongo a tontear en el celular, y cuando me doy cuenta perdí tiempo y se me hace más tarde y llego a mi casa más tarde. Y la vida se te puede ir otra vez y no reaccionas a tiempo, como sí lo estás haciendo en este caso. Gracias, Martín, por la llamada telefónica. Un fuerte abrazo para ti y por compartiendo tu experiencia. Y dentro de ello quiero rescatar la forma cómo es que te lograste enfocar. Y de eso te quiero preguntar, Claudia, tras el corte, el cómo más podemos mantener el foco en nuestras metas, logrando superar esos hábitos que nos llevan a estar postergándolo una y otra vez, ¿sí? Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Despierta tus emociones. 11:35, Claudia. A ver, en el tema de las técnicas para poder enfocarnos. Justo quería hacerte un paréntesis antes de hablar de las técnicas. ¿Ya? Algo que dijo la llamada anterior, creo que fue Robert, no me acuerdo si Robert era su nombre, pero Martín. él habló... Robert fue primero de la primerito. victoria, Martín de los Olivos. Él habló sobre algo como que se desconectaba y había influido en su pareja y habían viajado. Y hay algo que quería decir sobre eso. Hay una vaina loca con la procrastinación, que cuando vamos un poquito más profundo se generan estas dos cosas, la culpa y la autocrítica. Porque me acordé porque él dijo, me puse a pensar qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho antes, mis amigos agarraron otras oportunidades en el extranjero. Entonces, cuando nosotros nos vamos con culpa y un exceso de autocrítica,
podemos afectar nuestra autoestima también. Y no solo se va a afectar la tarea que no se está cumpliendo, sino que además va a haber como una mochila adicional de pude haberlo hecho mejor. Lo que hemos hablado en algún momento sobre el diálogo interno. No es solo no estoy haciendo lo que debería hacer, no es solo no lo hice a su debido tiempo, sino es más profundo, te chancas más, ¿no? Te das con un látigo más fuerte. Así que mucho cuidado con las personas que están haciendo procrastinación en caer en culpa y en autocrítica, porque eso afecta directamente a la autoestima. Uy, la verdad que estás dando en el clavo en estos momentos y mientras hablas me estoy reflejando a mí mismo. ¿En serio? Sí, ¿sabes por qué? Sin lagrimita. Espera, sniff, sniff, sniff. Déjame limpiar las lágrimas. Sin lagrimita, sin lagrimita. Espera, déjame limpiar las lágrimas del ojo derecho. El juicio autocrítico, sí. Somos duros. Eso es cierto. Y ¿sabes qué, Claudia? Y eso lo comparto como testimonio con la gente. Porque cuando elegimos ese tema con José de la procrastinación, yo me identifico mucho, como te decía, hasta hace 4 meses atrás. Luego comenzó mi batalla por reordenar mis prioridades, mis proyectos y decir, ¿por qué diablos, por qué carajos estoy perdiendo el tiempo? Claro. ¿En qué se me está yendo el tiempo? Uno cerraba el día y decía, avancé poco o avancé nada. Y comenzaba a darme latigazos, a autoflagelarme emocionalmente. Y llegó un momento dado, y esto le comparto como experiencia a la gente que nos está siguiendo, tomando lo que estás mencionando perfectamente, comencé a decir, oye, detente un poquito, tampoco seas muy duro contigo. Claro. Porque si echas una mirada para atrás, cuando amaneciste, hiciste tal cosa. Avanzaste con esto. Y es un peldaño más a comparación de ayer. Claro. Mañana puedes hacer otra cosita más. Pero así mismo me cuestionaba, sí, pero yo quería hacer más, pero tranquilo, suave, calma. Claro. No te pongas en Hakuna Matata tipo Rey León, pero avanza de a poquitos. Y entendí algo muy claro, que todo es un proceso que uno tiene que aprender a vivirlo. Aprender a valorar su proceso de superación, saber que no va a cambiar rápidamente sus hábitos, pero que sí lo puede hacer con decisión. Poco a poco, hoy hice 1, ok, mañana voy a hacer 2. Al día siguiente, de repente no hago el 3, pero me mantengo en 2. Y así voy luchando contra mis propias limitaciones para poder alcanzar la meta que me estoy planteando. Totalmente, mira, justo juntando lo que tú dices, porque a veces, 2 cosas. A veces podemos y no estamos haciendo lo que deberíamos. Y a veces no podemos, lo que hablábamos de los otros tipos de cerebros que existen, que les cuesta un poquito más. 2 cosas con eso. Hay una parte clave que tú has dicho, establecer prioridades nos ayuda mucho. ¿Qué es más importante ahorita que estoy viviendo que tengo que hacer? Porque muchas veces procrastinamos las cosas que no son tan importantes. Entonces, hacer una lista de prioridades de lo que yo debo cumplir y lo que no solo me ayuda a sentirme mejor no es que no lo hago porque no quiero y porque estoy que lo pateo, sino que ahorita es más importante hacer esto. Otro punto que dijiste, el reconocimiento de nuestros avances. Creo que eso es lo que menos hacemos. Sí. Es lo que menos hacemos, darnos crédito y decir, hoy día hice un poquito más. Y con eso, yo llevé un entrenamiento con Grant Cardone, que es un multimillonario en Estados Unidos. Y de toda su preparación, algo que me gustó mucho, que muchos clientes se deben identificar porque siempre lo digo, es, él dijo una frase que a mí me gustó mucho en uno de los entrenamientos. Cuando puedas hacer, haz lo máximo posible. Y cuando no puedas, haz lo máximo posible de lo mínimo que puedas. ¿Qué significa? Porque esto se aplica a muchos aspectos. Por ejemplo, una persona con depresión. El día que te levantas y no puedes con nada en la vida, ¿qué es lo máximo que puedes hacer? De repente, me voy a bañar. Es todo lo que puedo hacer hoy día. Ok, es un paso. El día que no pudiste, hiciste lo máximo posible. Te paraste, te bañaste, comiste. Y de repente regresas a tu cama. El día que te levantas de buen humor, que sí puedes, de repente hoy día lavé mi ropa, hoy día limpié la casa, vi 1 hora de curso, hablé con unos amigos, mandé un correo. El día que puedes, haz lo máximo posible que puedas. Y eso a mí me gustó mucho porque yo era muy así de, ¿pero por qué todos los días tengo que hacer mucho? Todos los días tengo que hacer mucho y no es cierto. El estado de ánimo también nos juega mucho en contra o a favor en los días malos y en los días buenos. Y el estado de ánimo se deteriora mucho más cuando te pones a compararte con lo que otros están logrando.
Exacto, también la comparación. La comparación va muy de la mano con la autocrítica, ¿no? ¿Yo por qué me estoy criticando? ¿Porque estoy loquito? No, porque estoy viendo algo afuera que de repente me está gustando o no me está gustando de mí. O ves a alguien que está superándote las metas que tú también estás teniendo. Y tú dices, ¿cómo Exacto, lo hace? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y te pones a cuestionarte cuando lo importante es dar ese primer paso. Y de a poquito es comenzar a avanzar exacto, y vivir y exacto. disfrutar tu proceso. Claudia, vamos con otra comunicación, ¿sí? Estamos con Fernando, que nos llama desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos de ¿Qué Exitosa? tal? ¿Qué tal, Fernando? Cuéntanos, Fernando, ¿cómo te sientes con ese tema? ¿Te identificas? Por supuesto, mira, ¿sabes qué? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, perfectamente, Fernando. Correcto, mira, ¿sabes qué? Yo, mira, sufro de diabetes. Y Ya. tú sabes que a veces cuando uno tiene esta enfermedad, hay momentos en que te sientes deprimido, hay momentos en que te sientes cansado. Pero qué gran razón lo que dice la doctora en relación a que cuando tú tengas las fuerzas y tengas las ganas, Ujú, haz las cosas, ujú. hazlas, 100%, porque hay momentos en que de repente tienes que estar tirado en la cama por motivos de salud y no lo puedes hacer, pero cuando tienes la energía, hazlo, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo soy una de las personas, yo siempre he hablado contigo, me gusta mucho la música y Ya. yo me cobijo mucho en la música, o sea, para mí, sean momentos malos o sean buenos, o sea, siempre estoy 1 hora escuchando música. Esa es mi medicina todos los días. O sea, y sabes que cuando yo tengo la energía y cuando tengo la predisponibilidad para hacer muchas cosas, lo hago hasta sentirme cansado, hasta decir, ya lo hice y gano tiempo, ¿no? Entonces, cuando de repente, pues por motivos de salud no lo puedo hacer, Ujú. entonces, bueno, pero ya avancé, ya hice muchas cosas. En ese sentido, ¿cómo se llama, amigos de Exitosa? Creo que siempre sacamos provecho todos los días de algo. Nunca digamos no hemos hecho nada. De repente hasta estar echado en la cama, sacas provecho de algo, porque muchas veces reflexionas acerca de lo que has hecho en tu vida. Entonces, en ese sentido también yo les digo algo. Este programa sirve para sacar conclusiones de que todos los días hacemos algo. De repente poquito, de repente mucho, pero siempre hacemos algo. Porque mientras pensemos, mientras nuestro cerebro piense, también estamos trabajando con nuestro cerebro. Todos los días, como tú dices, ¿cómo se llama? Sacamos conclusiones a nosotros mismos, decimos, podemos hacer algo más, ¿no? Pero también hay momentos en que, ¿qué te digo? No estamos en la misma actitud. Quisiéramos estar todos los días con una muy buena actitud, Claro que sí. pero tenemos que luchar, tenemos que seguir pensando de que lo que hemos hecho en todo el tiempo que hemos vivido ha Ujú. sido algo positivo. Rescatar siempre todo lo positivo de la vida en lo que hemos hecho. O sea, Perfecto. no veamos lo negativo, no veamos lo negativo, veamos siempre lo positivo y sigamos luchando, ¿no? En la medida de la fuerza que nos permita. Mira, yo no soy ningún mocosito, tengo 57 años y te digo que he sacado muchas conclusiones de mi vida y sé que mi vida ha sido positiva. Al margen de las cosas negativas que todos pasamos, rescatemos siempre lo positivo, eso es importante. Y vamos sobre lo Perfecto. positivo. Y Perfecto, Fernando. para mí lo positivo es escuchar siempre música, ver mi colección, coger un disco de vinilo y recordar que una canción fue parte de mi vida Ujú. y estoy feliz con eso. Cuídense, Qué gracias. lindo. Genial, Fernando. Gracias por la llamada telefónica que nos alcanzas desde Arequipa. Lo que hace Fernando de Arequipa es algo que en programación neurolingüística le llamamos anclajes. Ya. El anclaje es un estímulo que dispara un tipo de emoción. Eh, yo tuve una entrevista con una enfermera y me acuerdo que ella me decía, hay días en los que yo voy y atiendo tanta gente que estoy cansada, pero ¿cómo le digo al siguiente paciente que de repente está pasando un proceso oncológico que yo estoy cansada? Y me decía, ¿cómo hago para cambiar ese ánimo? Y una de las herramientas era usa los anclajes de música. Cuando tú sientas de repente que estás en un proceso procrastinando, porque no tienes la energía suficiente, la motivación suficiente o el estado de ánimo que te predispone a hacer algo, un tipo de anclaje es la música. Como yo le decía a ella,
nadie se puede resistir a un sopa de caracol. Suena y empieza. Entonces te pone en un estado distinto de repente que estabas todo achicopalado, todo triste, ¿no? Todo cabizbajo. Entonces podemos usar la música como un tipo de anclaje. Si tienes, por ejemplo, un deseo de hacer ejercicios en las mañanas y no tienes el estado de ánimo suficiente, si te pones una balada a escuchar, lo primero que vas a hacer es meterte a la cama y abrigarte y deprimirte más. Claro, y esta canción no me dolió lo suficiente, y la vuelves a repetir. Pero si te pones una música que te active, Claro. el ambiente de gimnasio, probablemente tu estado de ánimo comienza a cambiar inmediatamente y te Exacto. pongas a hacer los ejercicios que hace tiempo no lo puedes hacer. Exacto. Ese es un tipo de herramienta. Anclajes. O puede ser una palabra también, que sería una reformulación. Por ejemplo, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Tengo que hacer ejercicio. A nadie le gusta hacer abominables. Entonces, de repente es reformular también las tareas que tenemos que hacer. Quiero hacer ejercicio porque quiero mejorar mi salud. El reformular a veces la tarea o el reformular nuestro lenguaje también ayuda de repente a encontrar una motivación o a encontrar lo que yo le digo, al cerebro le gusta sentirse inteligente, a nadie le gusta sentirse burro. Entonces, cuando tú haces algo que no le hace sentido a tu cerebro va a tratar de buscar la lógica. Entonces, cuando tú le dices, quiero hacer esto, el cerebro funciona mejor y dice, ok, vamos por eso. Quiero hacer esto porque quiero ser saludable. Sí, quiero ser saludable. Quiero verme súper churro, súper guapa. Ok, sí, sí queremos, ¿no? Todo tu cuerpo se alinea y dice, sí, sí queremos y hacemos esa tarea. ¿Cómo es que las responsabilidades terminan cambiándolas? Ujú. Nuestros hábitos terminan modificándose, nuestras prioridades comienzan a ser distintas. Ujú. Pero ello también me lleva a otro escenario, Ujú. haciendo la separación de las personas que tienen un problema de atención, Ujú. que necesitan un tratamiento muy diferente al acto de que las personas neuronormales perdemos el tiempo. Ujú. Pero a las personas con depresión que entiendan que no es un tema de procrastinación tampoco, porque Claro. en una fase de depresión, que es lo que en su momento yo pasé, hay una sensación de saber que hay tanto por hacer, pero que no tienes fuerzas ni ganas para hacer nada, Ujú. que solamente quieres que pase el día, que pasen las horas, que pase el mundo y que no quieres que nadie se saque de ahí, pero tú eres consciente que hay mucho por hacer. Sí. Ahí hay que también diferenciar las cosas. Sí, claro. Algo que puede ayudar en periodos mucho más profundos, en periodos emocionales mucho más profundos, puede ser, parece sencillo, pero a veces la visualización ayuda mucho. La visualización de qué es lo que vas a lograr cuando esta tarea se cumpla, te puede dar un sentido de esperanza, de motivación, de fuerza o de energía, que de repente en ese momento en el que estás sintiéndote tan mal no puedas tener. Otra cosa que puede ayudar mucho es la fragmentación de tareas. Como yo digo, no hay que juzgar o no hay que subestimar a los pequeños pasitos. Pasito a pasito, como dicen, se llega a Roma. Entonces, de repente, una tarea que es muy grande, podemos fragmentarla. Primero voy a hacer lo más sencillo, luego voy a hacer lo medianamente difícil y luego voy a dejar al último lo más difícil. O hay gente que le funciona, yo primero voy a solucionar lo más difícil y luego el resto va a ser más llevadero. Fragmentar una tarea grande en pequeñas tareas que sean en distintos días nos pueden ayudar a dejar de procrastinar. Por ejemplo, la gente que quiere leer. Hay gente que quiere leer y dice, ya, mañana empiezo, y nunca empieza ese libro, nunca se agarra. El libro sigue así con su plastiquito sellado de la editora. De la editora. Puedes hacer una página por día. Así, una página. O sea, ni siquiera una página completa. Una cara por día. Lo que se dice es que cuando el cerebro agarra viada, le gusta. Yo tenía una clienta que quería hacer Zumba. Ya. Y me decía, pero es que me da flojera, no quiero sudar. Y yo le decía, entra a la clase y solo a 5 minutos. Si te gusta, no te quedes. Solo 5 minutos. No te puede gustar. Tienes que salirte a los 5. Y cada que regresaba en la siguiente sesión me decía, ay, Clau, me quedé 15. me quedé más. Porque el cerebro, una vez que le encuentra que agarra viada, es difícil que pare. La cosa es la viada. La cosa es el primer paso. Entonces, hay varias cosas que la puedes fragmentar en chiquito, pero la idea es darle al cerebro de que no es tan grande la tarea, no es tan difícil, sino
vamos a empezar con algo con la puntita. Vamos Ya. a empezar con algo chiquito. Y los factores distractores, ¿cómo los superas? Ya, parte importantísima es eliminar las distracciones. Ujú. Por ejemplo, yo les recomiendo, usen la tecnología a su favor. Ahora el celular tiene modo avión, el celular, si no lo quieres apagar, yo, por ejemplo, cuando abro mi tablet, cuando voy a atender a un cliente, yo uso mi tablet para todo. Yo voy a escribir, yo lo uso como un cuaderno. En mi tablet se activa un modo de trabajo que significa que no me van a entrar notificaciones y no me van a entrar llamadas. Entonces no tengo elementos distractores en un aparato electrónico. La gente que está en su casa, que quiere hacer algo, de repente la música los desconecta de la realidad. De repente música bajito hace que estés más concentrado en esa tarea sin evitar distracciones externas. Pongan su celular en modo avión. Si vas a hacer un trabajo, si vas a hacer un informe o tareas, ¿no? Tu celular déjalo más lejos de donde estás. Siguiente recomendación, para evitar distracciones, usen el método de Pomodoro, 45-15. Pones tu alarma, alejas tu teléfono, le pones 45 minutos y cuando suenen 45 minutos sabes que tienes un descanso. Te tomas tus 15 minutos para tontear en el celular, vuelves a poner tu alarma, 15 minutos más. Parece mentira, pero fragmentar, usar la tecnología, dividir tu tiempo, obligarte a hacer ciertas cosas por un periodo corto, hace que le des esa patada que necesitas. Pero todo se resume, creo yo, en mi perspectiva, Claudia, en un factor decisión. Sí. Tú puedes fragmentar, puedes hacer un cuadro de Sí. actividades para ese día, puedes poner tu celular en modo avión para que tengas una hora de lectura, pero si tú no mantienes la decisión, va a ser poco el esfuerzo o poco el resultado que puedas Sí. obtener, perdón. Porque puedes poner de repente celular en modo avión y agarras el libro y al rato estás agarrando y activando otra vez los datos para ver qué cosa te ha llegado y otra vez te vuelves a enfocar en el libro. Sí. Y es poco lo que puedes avanzar si no tienes un factor decisión que te ayude realmente a cambiar ese estado de hábitos que tienes. Totalmente. Hoy día tuve una sesión con una chica de España y le decía, estábamos hablando sobre corazones rotos, y le decía, parece mentira, pero no hay pastilla mágica, no hay palabra mágica, no hay terapia mágica que te vaya a solucionar el problema. Cuando tú hay algo que quieres dejar de hacer o que necesitas hacer, hay una palabra clave y es respeto por tus decisiones. Si tú te das cuenta que hay algo que tiene que cambiar para que tu vida sea diferente, se llama respetar tus decisiones. No hay nada mágico que se pueda dar, es un tema de decisión, de ver qué es lo que más te conviene. Yo les recomiendo mucho la introspección y el reconocer también los pequeños logros que hacemos. Importantísimo ese último punto. Claudia, no hay tiempo para más. Número de contacto y tienes un evento. Sí, tengo un evento el 26 y el 27 de octubre, este fin de semana. Se llama Libera tu propósito, para la gente que está ahí luchando con encontrar su propósito. Este sábado y domingo en el auditorio del Colegio de Ingenieros vamos a estar en un evento 2 días completos, más de 15 ponentes. Súper interesante. Yo voy a estar participando en un panel de mujeres y hablando de emprendimiento y cómo vencer a veces los obstáculos que se nos presentan y encontrar tu propósito. Así que los invito a escribirnos para poder adquirir sus entradas. Estamos en mega remate porque ya está a punto de colapsar el evento. Y para preguntas que tengan, al 953-483-110, 953-483-110. Por ahí nos pueden pedir la guía que les ofrecí al inicio o nos pueden preguntar acerca del evento. A mí me encuentran en redes sociales, en Instagram y en TikTok como soy Claudia Martínez T, y las entrevistas acá con Pedrito y el canal de YouTube donde entrevistamos a más personas. Lo encuentran en YouTube, en Facebook y en Instagram como Clámate Oficial. Perfecto, Claudia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. No hay tiempo para más. Nos vamos a la pausa. Tras el corte se quedarán con la hora esotérica.